Bueno, buenas tardes a todos y a todas a un nuevo encuentro del Fórum de la revista Almanac. Sean todos bienvenidos en nombre de los miembros de la revista y, bueno, especialmente de Claudia, que hoy por cuestiones de su propio a calendario no puede estar, que envía sus saludos, va a tratar de unirse en un ratito. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Marcela Ternavasio y de Andrea Slemian, quienes van a conversar sobre el libro de Marcela, Los Juegos de la Política, las Independencias Hispanoamericanas frente a la Contrarrevolución, editado en Buenos Aires y en Zaragoza por las editoriales de Siglo XXI y Prensas de la Universidad de Zaragoza y aparecido recientemente, en este año. Marcela es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de Historia Argentina en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y es investigadora de CONICET. Sus líneas de investigación se desarrollan dentro del campo de la historia política iberoamericana del siglo XIX. Además de numerosas publicaciones en revistas académicas y libros colectivos de nivel nacional e internacional, entre sus principales libros podemos destacar el que hoy presentamos, Los Juegos de la Política, pero además en 2015 publicó Candidata a la Corona, la infanta Carlota Joaquina de Borbón en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas. En el 2009, Historia Argentina, 1806-1852. En 2007, Gobernar la Revolución, Poderes en Disputa en el Río de la Plata, 1810-1816. Y en 2002, La Revolución del Voto, Política y Elecciones en Buenos Aires, 1810-1852. Andrés Lemian es doctor en Historia por la Universidad Federal de San Pablo y profesor en la misma universidad. Es especialista en la historia de Brasil entre los siglos XVIII y XIX, con énfasis en el proceso de reformas ilustradas, la independencia y la formación del Estado Nacional. Actualmente sus principales temas de investigación son el análisis de las instituciones y la justicia, especialmente las formas procesuales, incluidas los tribunales comerciales, en una interfaz entre la historia y el derecho, con un interés creciente en una historia integrada con Iberoamérica. Fue editora hasta este año de la revista Almanac desde 2019 y actualmente es editora de la revista brasilera de historia. Bueno, para nosotros es un gran placer y un gran gusto poder tenerlas hoy acá y conversar con ustedes sobre este libro de Marcela. Y a todos los presentes les contamos que la dinámica es una conversación, un conversatorio, como solemos decir en Argentina, entre Andrea y Marcela, del cual pueden participar todos los que están escuchando con preguntas y observaciones al final de la charla, solo para organizarla mejor. Aquellos que tengan interés pueden plasmar sus, digamos, sus observaciones o sus preguntas en el chat, o bien levantar la mano y ver si no somos muchos, quizás podemos intervenir de forma oral. Bueno, le doy la palabra a Andrea y es un placer tenerlos a todos y a todas acá. Bueno, gracias Valentina por esta presentación, gracias Andrea, gracias a todos los que están aquí presentes acompañándonos en esta tertulia. Así que bueno, sin más le dejo la palabra a Andrea para iniciar el conversatorio y bueno, gracias nuevamente. Boa tarde para todas, para todos que estão aqui, buenas tardes. Eu vou falar em português, vou falar pausadamente. A Marcela entende perfeitamente português, qualquer questão também pode ela me interromper para perguntar. Eu quero primeiro destacar o verdadeiro gosto e prazer que eu tenho de estar aqui nessa posição, de conversar com a Marcela, a qual eu conheci quando eu estava fazendo meu doutorado, e tenho uma profunda admiração por todo o trabalho que acompanho há muito tempo, e que para mim é, na verdade, um gosto poder conversar com ela sobre o livro que ela acabou de sair, e que encerra, na verdade, não encerra de fechar, mas eu acho que ele significa um ponto de chegada, esse livro, de vários dos questionamentos que a Marcela tem desenvolvido como historiadora há alguns anos. Então, no sentido de concentrar algumas questões que me parecem muito significativas hoje para a historiografia
das independências, não é? Então, eu acho que um dos destaques do livro é a própria o rompimento com uma história nacional, não é? Eu acho que o livro permite, desde a colocação do problema, pensar histórias que estão conectadas nesse momento. Olha, eu sei que está um pouco de barulho, porque tem uma chuva aqui. Qualquer coisa, se ficar muito alto, eu fecho mais as janelas, tá bom? Mas eu acho que vocês só me avisem, tá bom? Então, como eu estava dizendo, o livro eu considero um dos exemplos de história conectada, de um esforço bastante significativo no desvendamento de questões pouco visitadas pela historiografia, como é o caso do que a Marcela nos apresenta, nos brinda aí com esse livro, né? Um tema que a historiografia, em muitos lugares, acabou dando pouca importância no tema primeiro, da conexão de fato entre esses espaços. Não se trata de uma história simplesmente comparativa, mas uma história que prevê, que tenta entender esse fenômeno na sua dinâmica daquele momento, entre monarquias, ensaios de estados em formação e outras formas políticas de governo que aconteciam, então, nesse momento, sobretudo, a partir de 1814, que é onde se foca o livro. Eu dividi os meus comentários, na verdade, são mais comentários para que a Marcela possa falar um pouco mais do livro, como ela pensou, como ela concebeu esse livro, que, como eu disse, eu acho que tem muitos dos questionamentos que ela já vem discutindo há algum tempo, não é? E eu defini isso em 3 blocos. Vou colocar o primeiro bloco de questões, depois coloco os outros, e, enfim, depois também as pessoas, eu acho que podem se manifestar aí, para que tenha tempo de se manifestar também com questões. Bom, a primeira questão que eu queria destacar muito no livro, Marcela, e acho que é um ponto bastante significativo, quem começa a ler o livro, é como você pensou, como você o concebeu, quais são os artifícios um pouco da linguagem que você criou para trazer as pessoas para essa história que você vai contar, não é? Então, você começa dizendo que propõe uma narrativa contrafática, aonde você coloca uma pergunta para o seu leitor, que é o que teria ocorrido se os exércitos de Fernando VII conseguissem se unir às forças do Império Brasileiro e vingassem uma alternativa contra-revolucionária. Isso, claro, estamos em 1814, momento da volta do Fernando VII, e o momento em que as alternativas que estavam em curso na América, nenhuma delas, como o próprio livro permite ver, estavam fechadas. Pelo contrário, acho que a exploração desse momento é esse artifício que você coloca logo no início. Bom, portanto, eu acho que se evoca no livro a utilidade de se pensar aquilo que, entre aspas, não ocorreu, como sendo um objeto historiográfico, não ocorreu entre aspas, depois eu vou voltar nesse tema, não é? Como sendo um objeto historiografável, e importante para a gente não pensar apenas as alternativas que vingaram, mas também as alternativas que naquele momento estavam em curso, e a importância de pensar essa história, não é? Por isso que eu digo um objeto perfeitamente historiografável. Você usa a imagem de um jogo, de um tabuleiro, entre grupos revolucionários e contra-revolucionários, mas é interessante que, ao longo do livro, você vai dando pistas, e ao final, eu acho que fica claro para o leitor que essa divisão tão radical entre contra-revolucionários e revolucionários, ela, na verdade, é muito difícil de ser feita. Que a separação, até usa a palavra ao final,
ela termina, esse desenho inicial, né, que você chama o seu leitor para a leitura, termina desdibujado, né? Ou seja, ele mesmo não se sustenta na sua na complexidade, que separar em 2 blocos, você acaba levando isso para a conclusão do livro, é de fato ruim, né? E empobrecedor, simplista. Bom, e aí eu coloco algumas questões que eu queria ouvir você um pouco nessa construção que você faz, né? Pensando um pouco na intenção do livro, e talvez a intenção mais premeditada e a outra não tão premeditada. Primeiro, a impressão que eu tive é que o livro se propunha a atingir um público um pouco maior, que se coloca questões, né, que colocam questões que estão muito vinculadas, às vezes, em pensar algumas dualidades, que a gente sabe o problema de pensar essas dualidades e por que evocar esse artifício inicial. Mas, num segundo momento, eu fiquei, e eu acho que você nos leva a isso ao longo do livro, eu fiquei pensando se a estratégia que você adotou, ela não responde a uma questão muito vinculada à historiografia argentina, eu diria, onde a memória que se construiu da Revolução, a memória da Revolução, desde a Revolução de Maio, ou seja, e tudo, você aqui convida o seu leitor a pensar o contrário. Eu digo isso porque esse efeito seria quase que impensável no caso brasileiro, onde eu nunca poderia começar uma obra dizendo, olha, porque aqui a ideia é sempre de que a revolução não existiu e não o contrário, como é o caso que você estuda aqui. E você termina numa forma bastante contundente, dizendo que não devemos tomar partidos dos liberais que fizeram a independência, dos revolucionários que fizeram a independência, e o quanto isso pode levar à incompreensão diante da opinião predominante dos povos naquele momento, né? E a própria necessidade de entender o que os próprios povos e pessoas, indivíduos naquele momento colocaram como possibilidade na época que eles viviam. Ou seja, a importância de se pensar a contra-revolução e a forma como você constrói, me parece que responde muito a uma forma, a um debate, né, uma questão muito forte na historiografia argentina, onde você usa, em mais de um momento, a ideia de como é importante diplomatizar a revolução, ou revolucionar a diplomacia, para entender esse jogo de forças, aonde tomar partido e, na verdade, ser mais simpático a um como sendo sempre revolucionário, pode conduzir alguns equívocos de parti pris, digamos assim, né, de início da obra. Então, eu queria te ouvir um pouco isso, se você teve essa intenção, e se a minha leitura faz algum sentido, se você responde essa historiografia, que me parece que é muito marcadamente, está muito marcado na historiografía argentina. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por este primer bloque de comentarios y preguntas. Voy a tratar de retomar lo que planteaste al comienzo sobre cómo pensé este libro, ¿no? Esa pregunta ordenadora que está al comienzo de la introducción y que intenta ser la pregunta guía sobre la cual se va organizando, ¿no? Este conjunto de tramas transatlánticas concentradas en este espacio ibérico. Y ahí quiero sí rendir mi homenaje a toda la historiografía brasileña, porque si este espacio ibérico puede pensarse como tal en el marco de las revoluciones y las independencias, es gracias a ustedes, quiero decir. Sin duda que aquí los aportes, entre otros, de João Paulo Pimenta, para mí han sido fundamentales. Uno podría decir, este libro es un poco el contraespejo de la mirada que inaugura João Paulo cuando toma como foco las revoluciones hispanoamericanas para leer, ¿no?, la independencia de Brasil. Bueno, aquí la mirada es, bueno, ¿qué papel juega ese mundo luso-brasileño para entender nuestras propias revoluciones e independencias, sobre todo en este Atlántico Sur tan conectado y tan entrelazado
con esas porosas fronteras de los dos imperios ibéricos. Entonces, ¿cuándo surgió la idea de decir, ¿por qué un libro? ¿Cuándo apareció la idea del libro con esta pregunta ordenadora? En gran parte apareció en un viejo viaje que hice cuando todavía estaba con el libro de Carlota Joaquina de Borbón y estuve allí con ustedes y luego me fui a Río de Janeiro a hacer seguir con los archivos y João Paulo ahí, bueno, me pasa parte de un fichaje de Itamaraty, yo después voy a Río de Janeiro y ahí en ese fichaje aparecían, bueno, lo que fue la punta del iceberg, ¿no? Que es las tratativas secretas a partir de 1814 entre el embajador luso en Madrid, Sousa, José Luis de Sousa, con el gabinete español, en torno a una iniciativa que toma el propio gobierno español de lograr el apoyo portugués en Brasil para la expedición de Morillo, que se suponía llegaba a Buenos Aires y Montevideo. ¿Por qué digo que fue la punta del iceberg? Porque ahí se me planteó primero esta pregunta de una unidad contrarrevolucionaria de las dos coronas ibéricas, porque no era una pregunta que yo me inventaba, sino que es la pregunta que a partir de 1814 empieza a atravesar como una sombra. Esto lo descubro después, ¿no? Y a partir de esta documentación, bueno, ¿no? Recorrer los distintos archivos, los distintos escenarios, me fue llevando a cerrar el arco en lo que llamo el sexenio de la Restauración y a tratar de observar lo que llamo el efecto restauración en los distintos escenarios. Y la pregunta ordenadora permite hacer el acto sacrificial que los historiadores tanto nos cuesta, que es, bueno, dejar fuera una cantidad de tramas de esas relaciones diplomáticas y políticas que, digamos, que no hacen parte de la respuesta de esta pregunta y que su inserción tampoco la cambia, ¿no? Entonces, a partir de allí, ¿por qué decir, la última, digamos, este libro se puede leer en dos planos, en términos de objetivos, un objetivo de reconstrucción histórica, ¿no? De tratar de recomponer todas estas tramas transatlánticas que sin duda están conectadas en el marco de la restauración, llamar la atención sobre ese efecto restauración que no es unilateral, no es el efecto de la Europa legitimista sobre América, sino lo que intento mostrar es cómo las revoluciones hispanoamericanas están incidiendo notablemente también en ese escenario europeo, ¿no? Creado a partir del Congreso de Viena y de la caída del Imperio Napoleónico. Entonces, ese sería el objetivo más de contenido. Pero mi apuesta mayor era hermenéutica, era metodológica. Podría haber sido la restauración o cualquier otro tema. Es decir, recomponer a través de una narrativa en tiempo presente la incerteza en torno a lo que para mí es el centro del libro, que es el proceso de toma de decisiones. Es decir, cómo se toman las decisiones, cuáles son, digamos, las distintas variables que estos agentes, con el suficiente capital político, cultural, bélico, para tomar decisiones que involucran al conjunto de las poblaciones que vienen a representar, bueno, cómo entender como historiadora esos procesos de toma de decisión. Y eso me lleva, por lo tanto, a la primera decisión escritural, darle protagonismo al género narrativo. Una segunda decisión que es hermenéutica y es elegir la ficción de método del presentismo, de la narración en tiempo presente, dejando en suspenso voluntariamente los resultados, como si no conociera el final de esta historia. La última decisión fue hacer explícita la metáfora del juego. Es decir, me costó bastante tomarla en gran parte porque no podía sacarme de la cabeza a los politólogos y a los especialistas en relaciones internacionales que recurren con mucha frecuencia a las sofisticadísimas teorías de los juegos, con las fórmulas matemáticas y un largo etcétera, y es obvio que para un historiador
no tiene ningún sentido aplicar ninguna de esas teorías a rajatabla, pero sí creía que lo tenía utilizar de manera flexible algunas de sus variables para presentar un escenario que sin duda y de manera deliberada al comienzo está sobresimplificado y pienso por lo tanto en una competencia entre dos grandes equipos revolucionarios y contrarrevolucionarios que pueden alojar en su seno a n número de jugadores y n número de partidas dentro del mismo juego, con sus estrategias, con sus incentivos, estímulos y premios, etc. ¿Por qué? Bueno, porque sin duda que hay un equipo revolucionario y hay otro equipo contrarrevolucionario. Pero lo que me permitía esta sobresimplificación era mostrar las fisuras dentro de esos equipos, fisuras que superan justamente las disputas en el plano ideológico. Es decir, que, para decirlo muy brutalmente, ni la promesa de un regreso al antiguo orden, ni la de un nuevo origen revolucionario permite en el transcurso de estos 6 años unir a los supuestos integrantes de cada uno de estos equipos, ni a las coronas ibéricas, ni al dividido bloque revolucionario. Entonces, allí voy a la última parte de tu comentario, Andrea. Sin duda que este libro está muy impregnado de la historiografía argentina y de lo que significa para una historiadora argentina la construcción de la memoria histórica. Pero diría también que esto va en paralelo a la construcción de la memoria histórica de Uruguay. Digo, pone en juego la construcción de los mitos fundacionales de nuestros procesos revolucionarios. Y para desnudarlos era preciso mostrar el juego frente a los contrarrevolucionarios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque allí está la hipótesis de las imposturas, ¿no? Tanto el artiguismo como los revolucionarios rioplatenses tuvieron la gran fortuna de que Morillo desviara su rumbo hacia tierra firme y no tuviera que someter a nuestro futuro panteón de héroes al desafío de ver qué hubiesen hecho. Y aquí sí vale el contrafáctico, si efectivamente llegaba Morillo y las promesas vertidas, entre otros, por el propio artiguismo en sus enviados diplomáticos a Río de Janeiro, de unirse a la expedición de Morillo buscando la protección de Portugal en contra de Buenos Aires, hubiese realmente cumplido. Lo que sí es cierto es que las fuentes dejan abiertas todas y cada una de estas alternativas, ¿no? Y por eso entró en diálogo, entre otros, con Daniel Gutiérrez Ardila, que para el caso de Tierra Firme muestra muy bien cómo la memoria construida ex post también tiene la incomodidad de ver qué hacer con parte de esos héroes durante la restauración, digamos, de la expedición de Morillo. Entonces, respecto del público, sin duda es un libro para especialistas, pero intenté que este libro excediera el marco de los especialistas para romper con estos sentidos comunes, es decir, para volver a desacoplar la noción de revolución de la noción de independencia y en ese desacople hacer entrar en juego, ¿no?, las alternativas contrarrevolucionarias, que en este caso están tipificadas en la alternativa de una unidad ibérica, pero que en gran parte deja al desnudo el inmenso impacto que tuvo en estos años la presencia de la corona portuguesa en Brasil por la percepción que gran parte de las dirigencias que están a cargo del gobierno rioplatense, del poder central en todos estos años, ven en Brasil. Es decir, es como que supieron entender bastante bien el nuevo etos imperial brasileño, que mira más al futuro que al pasado, y van construyendo un repertorio y un relato de que Brasil es la alternativa para una monarquía constitucional porque se opone a la vieja Europa. Es decir, hay ahí una idea regeneracionista de esta versión restauradora del orden. Es una versión restauradora del orden para garantizar la independencia, no para abolirla, no para volver al viejo orden de España,
y la alternativa para oponerse, ¿no?, al despotismo español, en gran parte tiene la mirada puesta en Brasil y en lo que consideran por el momento que es la definitiva americanización de esa monarquía. Entonces, bueno, ¿cómo poner en juego todo esto? Para decir al final, bueno, acá hubo, en esta metáfora del juego y de dos grandes contendientes, una deliberada sobresimplificación para que, bueno, para dejar al desnudo en este presente histórico, en esta suerte de ficción de método, que frente a esa alternativa nuestros revolucionarios nunca terminaron de unirse en absoluto, y que tampoco las coronas ibéricas, más allá de las disputas seculares que tuvieron, pudieron efectivamente negociar una alternativa frente al retroceso, que además en 1815 tenían las revoluciones en América, y por lo tanto apuntar al foco que sí más preocupaba, que era el foco del Atlántico Sur. No sé si respondo más o menos a lo que te habías planteado en este primer bloque, Andrea. Perfeitamente, perfeitamente. Acho que inclusive, para todos que estão nos ouvindo aqui, é bem importante isso, porque o livro permite, ele está todo pensado, digamos, ele foi concebido, tem um começo, meio e fim que amarra na lógica do que você está colocando. Eu acho que perfeitamente. Vou passar aqui para um segundo bloco aqui de algumas questões que eu queria colocar também, e que, de alguma forma, o que você responde, eu acho que ilumina também algumas dessas novas questões que o livro foi me suscitando. Sem dúvida, e a sua explicação permite que nós entendamos isso também, sem dúvida, o livro explica, digamos, uma história desses anos de 1814, 1820, ou seja, a periodização é perfeita, o problema que você amarra começa aí e termina aí, isso aparece muito claramente, numa história que eu chamaria, né, ou seja, numa narrativa de história política, tout court, né, exatamente onde você assume um lugar na historiografia, nessa narrativa política, e aonde esse efeito que você agora enuncia, da importância de pensar diplomacia, política e guerra, aparecem tão bem colocadas aqui. Logo no início, você vai colocar para o leitor 3 pontos que me parecem muito significativos das dificuldades metodológicas que você tinha diante ao conceber esse trabalho. A primeira, eu acho que está vinculado com o que eu falava antes, o problema de distinguir a vida política exterior e interior, né, marcado por esse momento de incertezas, você estava falando disso agora, das monarquias, impérios e novas comunidades aí em formação. Um segundo ponto, a questão da lógica do segredo das negociações, da dificuldade de ler essas fontes. Acho que isso seria interessante destacar. Ler essas fontes também numa espécie de contrapelo, né, ao que elas poderiam querer dizer, porque muitas vezes elas são a própria ação política em si mesma, e aí o problema de lidar com essas fontes. Uma terceira dificuldade de decifrar os sentidos, as informações exatamente que elas vinculam. E nesse ponto, eu acho que seria importante destacar, eu destacaria 2 pontos. Primeiro, a importância de trabalhar com essas fontes diplomáticas, e como diplomáticas, enfim, nós estamos chamando grosso modo aqui de diplomático, mas são fontes também de ação política efetiva, propriamente, né? Só como uma forma de me compreender, de vocês também me compreenderem. Mas a importância de decifrar não apenas os sentidos que estariam em cada uma delas, porque elas também estão dialogando e agindo politicamente, mas o que a sua circulação provoca. Em alguns momentos você deixa entrever isso.
o que estaria dito, que teria pautado uma ação, algum boato que teria circulado ou não teria circulado, alguma informação que chegaria por alguma fonte, e que, mais importante do que a sua verdade, não verdade, o que se coloca aqui é sempre um jogo de verossimilhança, me parece. Eu acho que queria ouvir você se isso faz sentido do que você está colocando. Ora, afinal, mais importante ler também as fontes, esse tipo de fonte, e as ações que essas fontes colocam, que essas informações produzem do ponto de vista da verossimilhança das disputas em jogo nesses momentos, e disputas que são bastante significativas, não é? Que envolvem agentes enviados pelo governo espanhol, Rio de Janeiro, ou pessoas que estão principalmente, enfim, no território ali, nas Províncias Unidas, em Buenos Aires, ou seja, tem toda uma trama aí que eu acho que você constrói, né? Constrói nesse sentido. Queria ouvir você um pouco sobre a questão das fontes. E uma outra questão que eu queria colocar é um pouco sobre a questão dos agentes dessa história, né? Eu acho que fica muito claro, e acho que você, volto a dizer, explica uma parte dessa história ao se deter nessas fontes, ao se deter nesses agentes que estão indo e vindo, negociando, não negociando efetivamente. Mas eu, lendo o livro, eu fiquei pensando em 3 pontos sobre os agentes que estariam envolvidos também na construção, na possibilidade ou não de restauração. E que aparecem pouco no livro, mas que eu acho que mas aparecem em alguns momentos. Então, por exemplo, uma primeira coisa que me vem à cabeça é sempre os temas ligados aos interesses que estariam colocados nessas duas partes, ou seja, principalmente que envolveriam comércios, comerciantes, produtores, ou seja, todo esse mundo que pode não aparecer diretamente na fala dos agentes do Sousa ou de outros que estão negociando nesse território, do próprio Artigas, mas como isso também está presente nessa história. Eu sei que pode não ser a luz, mas eu não ter foco aqui, mas uma questão importante. Uma outra questão, digamos, eu não diria falta, mas eu diria algo que aparece no livro, ainda que indiretamente. Então, essas ações, o que a historiografia hoje tem avançado em discutir sobre o nome de monarquismo popular. Uma série de trabalhos que têm desvendado e que têm afrontado a questão de como a monarquia ela era, de fato, algo não só simpático, mas ela era algo presente, ela era algo do dado presente, ela fazia parte, ela era constitutiva dessa sociedade, e todas essas questões que hoje alguns têm trabalhado nessa chave de monarquismo popular, e pensar a incorporação, portanto, isso de alguma forma incorpora, né, setores sociais que lutaram, por exemplo, pelo monarca, e que poderiam lutar pelo monarca, e que depois das revoluções continuavam lutando pelo monarca. Nosso caso aqui, inclusive no caso brasileiro, ainda que tenha um monarca, quando o Dom Pedro I vai embora, ainda tem gente que luta para que ele volte, né? Não acaba aí, ainda tem. Então, eu acho que, em alguns momentos, o livro demonstra que isso é uma ação também social forte, mas ele não propriamente destaca. Isso também me faz pensar, me leva a pensar o terceiro grupo, né, que eu destaco aqui, que eu acho que está presente mais indiretamente, mas que também poderia, e eu acho que pode ajudar a explicar. Me veio um pouco das leituras, né, da parte quando você discute o Artigas, e o Artigas é o caso, enfim, quando você discute o Artigas mais que o Artigas, o Otorguês, que está negociando, né, a possibilidade de se aliarem ao governo espanhol, né, como uma forma também de manutenção
do seu projeto. E isso me faz pensar que a base de ação do Artigas, a base de ação, a base social, é uma população indígena, é a população ali que ocupa esse território e que bastante mesclada, obviamente, e também podemos dizer que indígenas que estão mais ou menos integrados, ou como nós quisermos discutir, mas isso fica claro em algum momento quando você diz assim, quando fizeram a Constituição das Províncias Unidas do Rio da Prata, né, a primeira Constituição, se traduz em espanhol, Quechua e Aimara. Para mim é muito significativo isso, né? Muito significativo esse tipo de ação. E, claro, da mesma forma, nós poderíamos dizer também quais são esses outros agentes que também fariam parte dessa história, na medida em que poderiam apoiar, efetivamente, uma alternativa monárquica. E aí estou pensando alguns trabalhos que, no caso mais brasileiro, tem discutido como existem setores pardos, milicianos, libertos, que também vão apoiar o próprio Dom Pedro, com quem Dom Pedro vai negociar. Aliás, hoje eu tenho cada vez mais pensado que o que o explica, mas isso é uma questão outra, o que explica a manutenção ou a recriação da monarquia no Brasil parece que está mais ainda ligado com o que o Dom Pedro faz em 1821 e 22 do que propriamente com a vinda do rei em 1808. Não que não esteja relacionado também, mas me parece que as negociações que se faz para a alternativa da independência entre 21 e 22 explicam muito também a própria alternativa monárquica propriamente, que não só, o rei veio, então o rei ficou. Mais ou menos, eu acho que hoje a historiografia tem avançado e pode, sei lá, até colocar essas questões. Então, seria isso, você fala, fique à vontade para dizer o que isso tudo te provoca. Bueno, mil gracias, Andrea, por esta aguda lectura. Sobre las dificultades metodológicas que vos rescatás de lo que yo planteo en la introducción, me pareció que había que hacerlo de entrada, aunque para un especialista es demasiado obvio, pero no para todo el mundo, y sobre todo para aquellos que no son especialistas en este periodo, ¿no? Por lo tanto, la dificultad por marcar la frontera entre asuntos internos y externos, entre política internacional y política interna, no solo no se termina después de las independencias, sabemos perfectamente que hay un largo siglo XIX en donde en ese cambiante mapa todavía los asuntos de política interna y externa siguen absolutamente entrelazados, volviendo al Atlántico Sur. Durante el rosismo, digo, es difícil escindir la política facciosa en Uruguay y en el Río de la Plata, entrelazada con Brasil, por supuesto. Entonces, digo, eso como primer punto, sin duda, desconfiar, o por lo menos no ser ingenuo frente a las fuentes, ¿no? Lo que hoy llamaríamos me quieren hacer una operación, dicen los políticos respecto de los periodistas. Bueno, los diplomáticos viven operando, esto es obvio, pero lo que sí resulta siempre bastante más indescifrable es, bueno, cuáles son los sentidos que desde las culturas políticas y jurídicas a las que pertenecen estos agentes, y ahora voy a los agentes, pueden descifrar algo que sí cobra un gran protagonismo en mi libro, que es la cantidad y la calidad de la información que cada agente tiene en sus manos a la hora de tomar decisiones. Digo, si el centro de la apuesta metodológica es explorar sobre los complejos procesos decisionales y por lo tanto sobre los agentes que toman esas decisiones, algunos en el Palacio Real de Madrid, otros en el más caluroso ambiente carioca, otros en Purificación, en medio de un campamento, o en el Fuerte de Buenos Aires. Bueno, recrear esos ambientes implica dejarle al lector
el guiño de que esos ambientes están hablando además de culturas jurídicas y políticas seculares completamente distintas en algunos aspectos y en otros no. Entonces, la cantidad y la calidad de la información, qué credibilidad le dan, qué incentivo genera tener o no esa información, y por lo tanto el otro gran protagonista de mi reconstrucción hermenéutica es el tiempo, es decir, medir los tiempos, ¿no? Esas temporalidades por momentos exasperantemente lentas y por momentos terriblemente vertiginosas. Y entonces vamos a los agentes. Porque acá yo entraba en un terreno siempre resbaladizo, que es partir del supuesto de que más allá de las bases sociales con las que cuentan estos agentes y el nivel de representación que tengan, son muy pocos los que están tomando las grandes decisiones en torno a los rumbos. Por supuesto que esas decisiones las toman bajo mayor o menor presión, y ahí para mí era fundamental tratar de meterme oblicuamente en reflexionar sobre el grado de autonomía o heteronomía que esos agentes tienen respecto de las bases sociales que representan e incluso de los propios gobiernos que vienen a representar. Es decir, hasta qué punto son o no conscientes esos agentes de que aquello que están decidiendo va a generar obediencia entre las poblaciones que se ven involucradas para bien y para mal. Entonces, ahí hubo un gran esfuerzo por reducir la cantidad de nombres, porque es obvio que hay agentes de primera línea, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. Bueno, ¿cómo no cansar al lector a la tercera página del libro y por lo tanto dejar en este tablero de juego aquellos agentes que efectivamente tienen un poder decisorio por miles de razones? Entonces, ahí me resulta muy interesante ver, bueno, monarquismo popular, ¿no? En efecto, podía ser una alternativa y uno podría decir, los empecinados de la banda oriental, ¿no? Antes de la caída del poder realista de Montevideo en manos de los revolucionarios de Buenos Aires en 1814, son justamente, como su nombre lo indica, que se autoasignan precisamente, recuperando el concepto de empecinados de 1808 en la guerra contra Francia en España, son un ejemplo de un monarquismo plebeyo, ¿no? Claramente. Y uno podría decir, bueno, ese fue un monarquismo plebeyo y popular abortado, ¿no? Porque, bueno, ahí viene la desbandada una vez que cae el poder realista en Montevideo y el avance de las fuerzas realistas. Ahora bien, ¿por qué no se da un fenómeno similar al que Marcela Echeverri, por ejemplo, ha podido trabajar para Tierra Firme? Y ahí, volviendo a las culturas políticas y jurídicas, veo que por ahí está Carlos Garriga, no sé si sigue estando, vos me retarás, Carlos, si yo estoy diciendo pavadas, pero ahí hay algo muy interesante y es cómo el directorio. Hola, querido, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Igualmente, encantado. ¿Cómo el directorio que intenta emprender una batalla cultural, digo, de decir, bueno, vamos por una monarquía constitucional, batalla cultural en relación a qué? A un republicanismo que está recién en pañales, un republicanismo que es más de hecho que un proyecto intelectualmente pensado, pero ahí hay como una suerte de renuncia inicial a encarar un proyecto de monarquismo popular, porque efectivamente el monarquismo se piensa en este caso como una alternativa restauradora, ¿no? Para fin a la revolución, principio al orden. Y cómo al mismo tiempo la épica federal, que encarna muy bien Artigas, y la encarna también, que le da un componente de bases sociales populares, en donde importa más por momentos esa épica federal
que la épica independentista. Es decir, es más importante, y ahí vuelvo sobre la cultura jurídica, defender la noción de autogobierno que se produce a partir de la federalización de la monarquía a partir de 1808 y que se hace carne en la banda oriental a partir del proyecto artiguista, que la épica independentista. Es decir, la defensa del autogobierno de los pueblos está por momentos por sobre cualquier alternativa que ponga en juego o no la alternativa de que sea abortada la independencia frente a la metrópoli. Es decir, las disputas horizontales son más fuertes que las disputas verticales, y en ese punto yo creo que en efecto el epos federal le quita cualquier alternativa, y porque lo hacen en clave republicana, pero no es la república lo que están proclamando una y otra vez. Lo que están proclamando una y otra vez es el autogobierno de los pueblos. Entonces, el directorio intentando llevar adelante una monarquía constitucional y muy emparentada con los Braganza, por lo tanto, o sea, que debía disputar con la secular disputa fronteriza heredada de los imperios ibéricos, creo que en efecto aborta la posibilidad de un monarquismo popular, porque la propia dirigencia renuncia a esa alternativa. Entonces, digo, en ese sentido, Otorgués y Artigas, además, es muy interesante ver, hay una cita una cita ex post, una reflexión, yo diría, contrafáctica que hace el propio exdirector supremo, posada en una carta a Zarratea, que está en Londres, diciendo, bueno, la verdad es que una vez que ya saben que Morillo ha llegado a tierra firme, ¿no? Uno cuando vuelve atrás, ¿no?, con el espejo retrovisor y mira las promesas que había hecho Artigas a los portugueses y a los españoles de apoyar la expedición de Morillo para oponerse a Buenos Aires, dice, la verdad es que dudo que hubiese podido llevar adelante esta estrategia porque sus bases sociales lo iban a dejar solo. Es decir, sus bases sociales estaban puestas allí. Y es por eso también creo que en un punto Artigas juega ya directamente, ¿no?, a una estrategia del todo nada, aún al costo de perder las propias bases territoriales desde las cuales él ha fundado, ¿no?, su liderazgo, que es frente a la ocupación portuguesa en la banda oriental. Pero digo, también uno podría pensar, hay una alternativa de un monarquismo popular a la que se podría estar jugando Manuel Belgrano cuando en el Congreso Constituyente de 1816 en Tucumán propone la alternativa de una monarquía encabezada por un descendiente inca. Seguramente conociendo poco y mal lo que esto hubiese significado en las divididas etnias aymaras, quechua, en el Alto Perú, donde pretendía conquistar un monarquismo popular a partir de coronar a un rey inca. Pero vuelvo sobre lo que vos decías, Andrea, sin duda que allí en la traducción el quechua y al aymara del Acta de Independencia hay una mirada en este sentido, pero también llama la atención la ausencia absoluta de una traducción al guaraní. Quiero decir, han abandonado el frente de Paraguay, porque si no, no se entiende, un frente en donde Artigas está permanentemente tratando de negociar con Rodríguez de Francia, y ese es un personaje fascinante, porque de la misma manera que Brasil decide entrar solo al juego, al tablero, y decide hacerlo con sus propios tiempos, sigilosamente, desde una lógica de la realpolitik, yo diría, Gaspar Rodríguez de Francia decide inteligentemente no entrar en el juego. Es decir, maneja muy bien los silencios y maneja su aislamiento pensando que tiene mucho más por perder que por ganar en ese juego transatlántico y decide, ¿no?, abstenerse de él. Pero bueno, sigue siendo también un enigma. ¿Por qué no hubo monarquismo popular en un espacio en el que se jugó al todo nada respecto de una alternativa monárquico-constitucional mucho más, y esto también me parece un punto que marca
ahora sí, en términos comparativos, la mayor radicalización de la revolución en el área bolivariana, en tierra firme, digamos, de bases republicanas en todas sus variantes, frente a este cono sur, en donde, bueno, Chile y el Río de la Plata ven en la monarquía constitucional claramente una alternativa para poner fin a la revolución y garantizar la independencia, ¿no? Un orden independiente que vaya por esas vías, que no era solo, y con esto cierro, no era solo por buscar el reconocimiento en el ambiente legitimista europeo. No, no, acá hay una jugada vernácula muy clara, que no solo tiene que ver, insisto, con la influencia de una Europa reaccionaria. Digo, me parece que si lo leemos solo en esa clave, no se entiende la apuesta que esta dirigencia tiene respecto de esta variante restauradora del orden, ¿no? Perfeito, Marcela. Muito obrigada pela sua resposta, pelo seu comentário aqui a minha questão. E eu vou passar aqui para o último bloco de questões, que eu queria também, eu vejo que as pessoas que estão aqui podem querer colocar perguntas, não queria me alongar demasiadamente aqui ao falar. Mas queria colocar uma última questão, que está relacionada um pouco a algumas coisas que eu acho que são sutilezas muito bem percebidas pelo livro. A primeira, e que eu acho que você evoca, queria escutar você em algum momento, um bloco que eu chamo as posições um pouco dos agentes e a ideia de contra-revolução. Acho que você dá a entender claramente que a posição da corte portuguesa é muito diferente da posição da corte espanhola. Eu acho que isso é um ponto muito, muito significativo. Eu até acho que você fala isso em algum momento, até vejo em outros, não é? Ou seja, a corte de Dom João, ao chegar no Brasil e ao se envolver com as questões americanas, está numa posição muito diferente em relação ao que o Fernando VII poderia pensar como restauração, até pela própria aproximação que Dom João tem de grupos locais, de setores, enfim, e do que mesmo você fala da posição americanista da corte. Um ponto alto do livro é quando os portugueses decidem, a despeito das negociações que estavam ou não em curso com a Espanha, decidem buscar, digamos, a ação com a Santa Aliança diretamente e tem toda a questão do casamento das princesas, que acaba dando, na verdade, um desencontro, que me parece que essa posição muito diferente das cortes também explica, de alguma maneira, né? E a própria intenções outras que teria a corte portuguesa ao se reafirmar em um cenário, que é o cenário europeu, e que, na verdade, ela está, a princípio, mais longe, né? Queria ouvir um pouco isso, você sobre isso, porque eu acho que tem... Isso me coloca uma última questão, né? Que está vinculada um pouco, afinal, e no caso, né, como eu estava dizendo agora há pouco, no caso português, a monarquia ela se perpetua, a dinastia se perpetua, ela tem uma alternativa, digamos, independentista, mas com a manutenção da monarquia. Isso me faz um pouco pensar uma das suas conclusões, ou uma das coisas que o livro deixa pensar, que é uma história que não se realiza. É verdade que não vai se realizar a restauração do Fernando VII. Isso vai ser inviável, e você aponta os motivos. Você fala disso claramente aqui, aponta os motivos. Mas eu fiquei pensando que falar em contra-revolução, me pareceu que está bastante colado aqui a própria ideia da independência ou da restauração, né? Ou seja, os que estão pela independência, os que estão
pelas formas de restauração. Acho que, pegando o exemplo do caso brasileiro, eu tenho um pouco de dúvida se isso funciona tanto. Por quê? Será que esse seria só o único sentido de revolução e de contra-revolução? E aí pergunto um pouco como entender, nesse ambiente, que revolução e contra-revolução se referem principalmente entre 1814 a 1820 em independência ou restauração, mas esses outros sentidos, porque me parece que o momento que vem um pouco posterior, a própria ideia de revolução tem outros sentidos, à medida em que a alternativa da independência passa a ser também predominante. Eu sei que tem todo um debate aqui entre dizer, no nosso caso em particular, no Brasil, se nós tivermos ou não uma revolução, e alguns vão defender que tivemos uma revolução na medida em que nós nos separamos, mas como usar, né? Será que a gente pode pensar outras matrizes para pensar revolução e para pensar também casos de contra-revolução, né? Por isso é que eu parto um pouco dessa ideia que, embora você diga que um intento acaba em 1820, porque ele vai estar selado, e a partir de 1820 a restauração é impossível, no entanto, essa história não acaba totalmente. Né? Como você mesmo frisou agora há pouco, na sua resposta, muito bem colocada, que parte dessa história ela não acaba propriamente. O próprio Brasil, afinal, termina sendo uma monarquia, embora seja independente, obviamente, e a própria província cisplatina, durante um período, é parte do Brasil. Portanto, eu queria, na verdade, se você pudesse falar um pouco mais sobre os sentidos, como pensar essas matrizes revolucionárias, que no livro me parece que está mais colado à ideia de independência ou restauração, que talvez se explique um pouco por esse momento, mas que eu acho que em outros momentos, principalmente no momento posterior, isso também ganha outros sentidos do próprio vocábulo, a própria palavra. É isso. Obrigada. Gracias, Andrea. Sí, a ver, respecto de la corte portuguesa en Brasil y de la corte española, sí, allí yo trato de mostrar esos ambientes para tratar de distinguir los distintos artes de gobernar, ¿no? De Fernando VII y de João VI, donde por supuesto estoy pasando por arriba, sobrevolando, ¿no? Entre otras cosas, sobre las divisiones que hay dentro mismo del establishment portugués en Brasil, solo tomando Brasil, y las distintas posiciones dentro mismo del gabinete, ¿no? No obstante, cuando uno mira en diálogo a ese gabinete, a esos gabinetes y a las famosas camarillas y los cambiantes y diletantes gabinetes y al diletante de Fernando VII en su política exterior e interior, digo, bueno, allí claramente hay una diferencia de cómo está actuando, ¿no? Portugal respecto de España. Eso por un lado. Y eso lo muestran bien los casamientos, es decir, en realidad toda esa segunda parte donde trabajo, ¿no? a las pobres novias que con sus ajuares cruzan el Atlántico, ¿no? Y es decir, a mí lo que me interesó allí es desplazar la lógica de la traición para trabajar historiográficamente el escándalo. Es decir, si nosotros como historiadores naturalizamos ese hecho tan extravagante para una historiadora argentina que trabaja las revoluciones, digo, ¿por qué me meto en casamientos dinásticos? ¿A quién le importa? Bueno, porque en efecto la expectativa que eso genera en las correlaciones de fuerza de nuestros revolucionarios en Europa, etcétera, etcétera, y que rompe Portugal rápidamente al ocupar la banda oriental, quiero decir, era un secreto a voces las apetencias de Portugal sobre la banda oriental.
Pero lo que no era previsible es que en ese semestre, mientras las novias están cruzando el Atlántico para casarse con sus tíos, sea justamente en ese momento en el que se produzca la ocupación. Entonces, no naturalizar este punto y no naturalizarlo me parece que abre la posibilidad de que pensemos historiográficamente, entre otros temas, el tema del escándalo. Lo mismo me pasó con la complicidad, ¿no? La hipótesis de la complicidad. Repetimos una y otra vez la complicidad del gobierno de Buenos Aires con Brasil para ocupar la banda oriental. Bueno, traté de demostrar que esa complicidad es un punto de llegada, no de partida. Y demostrar eso en un largo año de negociaciones es ¿por qué? Porque me permite analizar o reflexionar historiográficamente sobre el papel de la negociación política en estos momentos, ¿no? Que es la que llevan adelante Artigas y Pueyrredón en un tire y afloje permanentemente. Porque me habla mucho del liderazgo de Pueyrredón, me habla mucho de cómo están tramitando los conflictos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en el Río de la Plata, que se ató las manos. Quiere decir, el repertorio revolucionario rioplatense crea el repertorio sobre el que no se puede volver atrás y, como dicen los politólogos, ata, ¿no?, las manos de ese propio poder, ralentiza las decisiones, digo, mientras que quien no se ata las manos es el líder popular y democrático para la historiografía uruguaya, que es Artigas. Y Artigas es el único que tiene el poder de veto para decidir el rumbo, ¿no?, sobre el cual se generará la guerra, etc. Entonces, digo, desnaturalizar la hipótesis de la complicidad, desnaturalizar la traición y trabajar la lógica del escándalo, bueno, me permite mirar, no como un tribunal de la historia, qué hizo la Corte de Braganza o qué está haciendo, ¿no?, Fernando VII, sino ver cómo en ese contexto se toman decisiones. Este para mí era un punto fundamental. Y entonces, el 14 para el Río de la Plata es el tránsito de una revolución que ya no puede volver atrás, que ya a esta altura es indetenible. ¿Y por qué es indetenible? Va hacia la independencia, ¿sí? Una independencia que nadie se atrevió a declarar sino hasta recién 1816. Entonces, si la noción de revolución se resignifica en este contexto, es precisamente porque el Congreso recupera el lema napoleónico. Ha terminado la revolución, ¿no? Recupera a Napoleón sin citarlo para decir fin a la revolución, principio al orden. Entonces, lo único que puede poner fin a la revolución es la independencia. Entonces, en ese punto, cuando las legaciones diplomáticas portuguesas y cuando el gabinete portugués en Brasil, me van a corregir todos ustedes historiadores brasileristas, si estoy o no en lo cierto, primero, sin duda, el fantasma de una revolución que derive en una independencia y que ponga en cuestión el vínculo colonial, que después finalmente lo resolverá la Revolución Liberal portuguesa del año 20, eso es una cuestión. Ahora, lo que comienza a tener una fuerte connotación en términos revolucionarios y sobre todo para el conde de Palmela es la República. El conde de Palmela teme, es decir, el conde de Palmela tiene claro que la independencia ha llegado para quedarse, que eso es indetenible, pero lo que hay que detener como futuro de Europa es la República. Es una suerte de Alexis de Tocqueville avant la lettre portugués. Quiero decir, cuando en los 30 Tocqueville dirá, la democracia en América es el futuro de Europa, lo que los desesperados reportes diplomáticos de Palmela están marcando es algo parecido respecto de la República. Es decir, le da a la noción de revolución ya no un significado que tenga que ver con el vínculo colonial, sino con lo que puede significar el triunfo de lo que realmente fue el experimento, retomando, ¿no?, el título de Hilda Sábato, el experimento republicano hispanoamericano. Entonces, allí Portugal teme no solo que la revolución de independencia
ponga en juego el vínculo colonial, sino básicamente que esa ola republicana pueda triunfar. Y por eso trabaja tanto por cualquier opción monárquico-constitucional con o sin los Braganza para negociar en el Río de la Plata, y es el que, digamos, maneja mejor los tiempos diplomáticos en ese concierto europeo, tanto en el Congreso de Viena como la Conferencia de París. Digamos, en esa Conferencia de París yo creo que el gran prestidigitador es el Conde de Palmela, ¿no? Desde un lugar oblicuo, desde un lugar desplazado, pero es el que le permite, ¿no?, a la corona portuguesa dejar en suspenso el escándalo, dejar en suspenso el escándalo que ha provocado la invasión de la banda oriental y los casamientos, e ir manejándose a través de ¿qué? De la negociación política. Claro, todo esto, mirado desde las Cortes, todo esto lo viene a abortar. Todo aquello que ellos temían en América les ocurre, les explota en sus propias manos en territorio europeo con las dos revoluciones liberales, ¿no? Donde termina mi libro, pero no sé si respondo, Andrea. Respondo hasta donde puedo, hasta donde la lectura de estas fuentes me permiten, teniendo en cuenta que yo no hago historia conceptual, o en todo caso, que este libro es un libro mirado desde la acción política, y que no intenté hacer allí un análisis más fino como el que puede hacerse desde la historia conceptual o de la historia de los conceptos. Não, responde, claro. Muito obrigada por responder aqui, por essa conversa sobre o livro, que, de fato, enfim, é um livro que todos têm que ler para entender um pouco uma parte importante e que foi menos vista, né, dessa história toda. Mas eu não quero seguir falando, porque vou passar a palavra para a Valentina. Muito obrigada, Marcela. No, muchas gracias a ti, Andrea, insisto, por tu aguda lectura, por tus preguntas, y porque además la pandemia que ha permitido, en medio de esta desgracia, que este libro, nunca presenté, es decir, yo pocas veces he presentado mis libros, nunca he presentado en tantos escenarios diferentes este libro, con ataques de pánico, porque me estoy metiendo con historiografías muy diversas digamos, en la cual tengo que salir de mi espacio de confort, ¿no? Entonces, digo, para mí estar con historiadores de Brasil, de España, en fin, me despierta mucha inquietud, y al mismo tiempo es para mí importante poder tener las devoluciones y, por supuesto, las críticas que están abiertas, ¿no? Así que no, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a Marcela y a Andrea. Y no sé si en el público hay alguna pregunta, no se han animado a escribir en el chat. Teo Dayani, que me corregirá. No sé si hay alguna pregunta para hacer en el público. A micrófono abierto, podríamos decir. Sí. Javier Fernández Sebastián, lo escuchamos, puede abrir el micrófono. Muchas gracias. Hola a todos, Marcela. Qué gusto verte, Javier, Andrea, ¿cómo lo estás? mismo digo. He disfrutado, bueno, he entrado un poco tarde y no he podido oír el comienzo de la intervención de Andrea, pero todo lo que, bueno, llevo un rato ya y me parece que es muy interesante el debate que tenéis, y el libro en sí me ha parecido. Entonces, simplemente no es una pregunta, es un comentario simplemente de lector, de alguien que, bueno, que me ha interesado mucho, y me parece que es una especie también de juego de historia. Dices juego de política, pero es una especie de experimento, digamos, historiográfico en cierta medida, ¿no? Porque, bueno, muy bien señalas, has hablado de esa especie de apuesta hermenéutica que, en cierto modo, digamos, el punto débil del libro, por así decirlo. O sea, yo cuando vi el libro me llamó mucho la atención, pero inmediatamente vas al tema, ¿no? Primero vas al tema, y entonces el tema te parece un poco anecdótico, porque dices, bueno, son 6 años, el tiempo de la restauración, del 14 al 20. Bueno, sí, es verdad que en el Río de la Plata ahí hubo muchas cosas y tal, pero, digamos, cosas básicamente muy inestables. Da la sensación, digamos, de que es un periodo relativamente anodino, ¿eh? Y, sin embargo, al leerlo te das cuenta de que de anodino no tiene nada, que es un periodo muy importante, pero sobre todo es la aproximación en términos de
un tiempo presente corto, precisamente corto, porque eso no se puede hacer en otro tipo de, digamos, un presente más amplio. Si tomas por, seguramente te hubiera salido un libro mucho más voluminoso y mucho más complejo, porque tú misma has dicho muy bien que seguramente la opción y lo más difícil ha sido reducir el número de agentes, por ejemplo, ¿no? O sea, porque efectivamente es... Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante esa recuperación del pasado como presente, ¿no? Es decir, que tomarse en serio el pasado es pensar el presente cuando está siendo presente, ¿no? Y, por supuesto, es un artificio, porque todos sabemos lo que viene después, pero ese artificio te permite, y permite al lector, sobre todo, yo creo, hacer ese ejercicio mental, ese experimento mental, de decir, bueno, están pasando cosas, pero todo está abierto, todo es indeciso, hay un grado muy elevado de incertidumbre, y eso mismo yo creo que te lleva, y esa, digamos, esa virtud del principio del libro, del planteamiento del libro, te lleva a muchas cosas muy positivas, que es, por ejemplo, señalas esa disparidad de muchos, es decir, que hablar de simplemente de independentistas, o sea, de absolutistas y liberales, por ejemplo, o no de liberales, en este caso de insurgentes o tal, lo que sea, resulta que es extremadamente simplificador, porque dentro de cada grupo pues hay muchísimas tensiones y no son un grupo realmente, o sea, pueden ser un grupo considerado desde un cierto punto de vista, pero no desde otro punto de vista no hay tal cosa, ni siquiera las dos monarquías, incluso dentro de de cada una de las monarquías hay también grupos. En fin, todos esos matices a mí me parecen interesantísimos. Es decir, que al margen del tema en sí, el tratamiento permite, digamos, darte cuenta de que existe una riqueza en el planteamiento, también la cuestión de lo interior y lo exterior. Por supuesto, lo internacional propiamente todavía casi ni existía, porque si no había naciones consolidadas, internacional difícilmente podía haber. El aspecto de bueno, muchas cosas, no quiero... O sea, a mí me ha llamado la atención el asunto de la diplomacia, señalas citando a Gutiérrez Ardila, ¿no? Que es una especie de invención de un sistema para ser capaces, digamos, de cómo se genera una diplomacia nueva que tiene que ver con el reconocimiento y todo eso, ¿no? Y que realmente ese tipo de diplomacia no existía, ¿no? O sea que, y en ese aspecto es una cosa muy novedosa realmente, ¿no? Que en este caso no es solo debido a ti, sino también a Gutiérrez Ardila y tal, ¿no? Pero creo que, en fin, en conjunto es un libro que se lee con mucho gusto y que está muy bien escrito, maravillosamente escrito. Entonces, siento no ponerte ninguna objeción, pero es que no me sale en este momento, simplemente me salen elogios, Marcela, así que te felicito mucho por eso. La verdad es que me llena de alegría el comentario que me haces, Javier, y porque además, a ver, tu recomendación, que la cito al final, ¿no? En la conclusión, porque me pareció más que acertada, bueno, tener cuidado de nuestras propias empatías como historiadores respecto, ¿no? De sentir más simpatía, por supuesto, ¿no? Con los liberales, los revolucionarios. Eso para nuestras historiografías, todas las que están acá involucradas, es un costo alto, aún en la super renovación historiográfica que se ha producido dentro de la disciplina, porque tocarlo a Artigas o tocar, digamos, a ciertos panteones no resulta fácil en un espacio público, digamos, que hace de estos personajes, como sabemos, bueno, memorias fundacionales. Entonces, la idea de poder, si se quiere, provocativamente mostrar, por ejemplo, bueno, cuánto el directorio de Buenos Aires, despótico, centralista, y todas las acusaciones que se le han proferido historiográficamente, en definitiva, democratiza mucho más la toma de decisiones que en el caso artiguista, ¿no? Siempre recuerdo una frase muy provocativa de un sociólogo, historiador argentino que ha trabajado básicamente el peronismo, y Valentina sabe a quién me estoy refiriendo, que es Juan Carlos Torre, cuya frase es en un artículo que se llama El factor Perón, dice:
las decisiones no están democráticamente distribuidas, la toma de decisiones no está. Entonces, bueno, digo, esta es un poco la idea, tratar de ver, bueno, cómo estos agentes allí están operando y sin duda me resguardo las espaldas al comienzo de decir, bueno, no puedo hacer explícita pero que sí está en mi cabeza al momento de intentar interpretar las acciones de estos agentes, de cuáles son las culturas jurídicas desde las cuales están nutridos para, ¿no?, ese accionar. Pero eso me hubiese llevado no sé, a triplicar la cantidad de páginas y por suerte ahí está la tiranía de los editores que nos obligan a hacer libros legibles y no de 1000 páginas, en fin. Pero muchísimas gracias por esta devolución, Javier. No sé si hay algún otro comentario, alguna intervención. Jaime Peire, te doy la palabra. ¿Qué tal, Valentina? Gracias. ¿Qué tal, Marcela? Hola, Jaime. Te felicito por tu libro, que realmente resulta interesantísimo. Yo quería hacer una pregunta puntual. Tal vez no puedas contestarla, tal vez sí, tal vez no, pero me interesa a mí. Y como vos mencionaste varias veces la palabra épica independentista, y por otro lado también pusiste en juego una suerte de dualismo, llamémoslo así, o como quieras, entre la revolución y la independencia, o sea, manifestaste esa diferencia, ese recorrido diferente, ¿no? Si habías captado en tus fuentes diferencias o matices entre la épica revolucionaria y la épica independentista. Esa es la pregunta. No sé si realmente es pertinente. Allí depende de qué agente, de qué actores estemos hablando. Si pensamos en el directorio, digo, en la dirigencia que ocupa, para darle un nombre, ¿no?, del gobierno directorial, el Congreso Constituyente de 1816, etcétera, etcétera, uno podría decir que allí la épica independentista es la que viene a reemplazar, a suplantar a la épica revolucionaria. Es decir, en nombre de la independencia hay que terminar con la revolución, como decía antes. Ahora bien, en el caso del artiguismo, por ejemplo, yo diría que allí hay una épica independentista donde lo revolucionario, digamos, está ocupando un lugar importante en términos de la revolución de los pueblos, de la independencia de los pueblos. La épica está en el plano horizontal, ¿no?, de la idea de un autogobierno de esos pueblos. Por lo tanto, ahí yo veo que no hay una distinción entre revolución o independencia, y en todo caso, la idea de una revolución que va junto con la independencia es en el doble sentido, vertical y horizontal. Ahora bien, cuando la independencia horizontal de los pueblos se pone en juego frente a la amenaza de la metrópoli y su expedición, en nombre de esos pueblos van a negociar a Río de Janeiro, ¿no?, la protección de Portugal y rinden fidelidad indeclinable al rey Fernando VII. Esto que ha sido interpretado clásicamente bajo la hipótesis de la impostura, ¿no?, del engaño para ganar tiempo, etcétera, etcétera, deja abierta la pregunta en torno, vuelvo a lo contrafáctico. Morillo llega a Montevideo. ¿Qué hubiese hecho las tropas del artiguismo? No se sabe. Pero queda abierta la pregunta si una forma de negociar con España no es lograr para la banda oriental un grado de autonomía y de autogobierno de los pueblos, ¿no?, y un pacto con la metrópoli. Digo esto ¿por qué? Porque
tanto el embajador español en Río de Janeiro como la propia desquiciada de Carlota Joaquina de Borbón, que son los que más apuestan a mandarle en la guerra de recursos, víveres y recursos a los artiguistas, es porque en gran parte están pensando, y lo piensa también Salazar, que es el enviado español a Río de Janeiro, que bueno, que la fidelidad a Fernando VII tienen que dar algo a cambio, y ese dar a cambio tiene que ver con el autogobierno de los pueblos. Por lo tanto, vuelvo sobre tu pregunta, para mí es un enigma, precisamente porque es la alternativa fracasada. Morillo no llegó, pero queda abierta la pregunta en torno a cuánto hubiese pesado esa idea de independencia horizontal y tal vez renunciar en parte a la radicalización de la independencia vertical frente a la metrópoli. No lo sé. Y esto puede sonar, digamos, como una butad, pero bueno, las fuentes dejan abierta esa posibilidad. Es más, Carlota Joaquina indica que hasta que llegue la expedición de Morillo se forme un gobierno al mando de Artigas, ¿no? Y de una suerte de triunvirato. Allí hay pistas para pensar en esa idea de una independencia mucho más localizada, no sé si digo, pero posiblemente estén jugándose en esta brutal guerra de recursos, en donde saben que solos no pueden, si es que efectivamente esa alianza ibérica se cumple según las expectativas, rumores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, frente a eso, insisto, me parece que hay una idea de revolución e independencia mucho más acotada a lo local, que está a veces dislocada de la idea de independencia respecto de la metrópoli. Gracias. Gracias. Yo quiero decir una cosita. Es muy interesante el juego contrafáctico que vos hacés, porque yo lo estudié bastante a Salazar. A Salazar y su monarquismo muy tradicional, por decirlo de una manera suave, ¿no? Así que voy a pensar, es un comentario, voy a pensar esa contrafáctica para volver sobre Salazar y sus emociones patrióticas monárquicas de antiguo régimen y ver qué sale. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Jaime. Es un personaje muy interesante porque, en efecto, en el marco de esas ideas, el problema que Salazar ve claramente por haber estado los años que estuvo al frente del apostadero naval español en Montevideo, es cuando manda sus informes decir, en 1815, sin el apoyo de los artiguistas es inconquistable la banda oriental, ¿no? O sea, todos son conscientes de los límites que tienen para poder avanzar en un proyecto propio. Entonces, lo interesante allí es ver que parecen prosperar más las alianzas entre los equipos contrarios que las alianzas dentro mismo de los equipos, ¿no? Donde sobresimplifiqué revolucionarios y contrarrevolucionarios. Muchas gracias, Marcela, por la respuesta y a Jaime por la pregunta. Acá en el chat hay una intervención de Luis Martínez da Silva que voy a traducir, pero vos podés leer si querés también en el chat. Dice, muy interesante e intrigante el libro y el debate que puede llegar hasta por lo menos 1833. En el registro de Don Miguel, cuando hubo un alineamiento entre él y Fernando VII, cuyo proyecto de restauración no se concretó. Un exiliado liberal, Sá de Bandeira, próximo a Don Pedro, en 1828, advertía sobre las tentativas de amenazas y de independencia del Brasil por parte de Miguel y Don Fernando VII, o sea, por un acuerdo entre estos dos, supongo. No sé si querés comentar alguna cuestión respecto de eso, Marcela. Sí, gracias por el comentario, porque efectivamente el juego no podía sino terminar en 1820 con las revoluciones liberales, ¿no? Pero uno se queda con ganas, digo, y en ese final de juego, bueno, mi hipótesis es, todos estos agentes perdieron. Es decir, ¿quién ganó? Nadie. Es decir, porque las expectativas y los objetivos que cada uno se trazó, lo pierden. Ahora, lo que abren las revoluciones liberales ibéricas, en ese sentido, es muy interesante,
porque vuelvo un poco primero a lo que decía Javier Fernández Sebastián, ¿no? Los cambios que las independencias hispanoamericanas están provocando en ese concierto internacional, es interesante ver cómo cambia la lógica de buscar el apoyo de otras, es decir, que otras potencias sean las que reconozcan primero a estos nuevos órdenes soberanos y que esto no sea producto de un tratado bilateral como fue el de la independencia norteamericana, exhibe la atención que están prestando los hispanoamericanos a través de su prensa periódica a las tratativas que después de la independencia de Brasil tienen Portugal y Brasil. Es decir, ¿por qué? Porque si eso se resuelve, como finalmente se resolvió con un tratado bilateral, entonces es muy impresionante ver cómo todavía entre 1824 y 1825 todos los días aparece en la prensa periódica, por ejemplo, porteña, artículos sobre cómo se está negociando ese reconocimiento o no, porque tienen clara conciencia de cómo todo esto puede incidir en ese tablero internacional a la hora de lo que terminó siendo, ¿no? Una política de reconocimiento. Entonces, en relación a esos años 20, a mí lo que y de los 30, ¿no? Como me comentaban recién, la disputa entre liberales y absolutistas, tanto en España como en Portugal, bueno, obviamente deja de tener sentido para los americanos, ¿no? Uno va a decir, bueno, las revoluciones liberales ibéricas desplazan este dilema al viejo mundo, y más allá de las disputas que uno puede ver en el caso peruano, ¿no? Donde hay una suerte de guerra civil entre liberales y no liberales, o la Nieta, la Serna, digamos, dentro mismo del grupo realista, digo, no es ese el enfrentamiento en el cual los hispanoamericanos se vean reflejados. Pero a mí lo que me parece que es muy interesante mirar, y sobre todo por la incidencia en el mundo mediterráneo, ¿no? de todo lo que a partir de los 20 y 30 podemos mirar desde la perspectiva transatlántica, es que una vez no solo triunfan las independencias, sino triunfan las repúblicas en Hispanoamérica, a diferencia de Brasil, digo, queda claro después de los 20 que la monarquía constitucional es lo revolucionario en Europa. Digo, y que la república no podía sino ser percibida de manera radical. Digamos, el fantasma jacobino allí. Y al mismo tiempo, en el caso hispanoamericano, estos primeros experimentos republicanos van a demostrarles justamente que la república, mucho más que la monarquía constitucional, mucho más, y tenían ahí el espejo de Brasil, podía alojar en su seno desde las versiones más radicales hasta las más reaccionarias de la república, desde las versiones más moderadas hasta, yo diría, las más autoritarias. Si comienzan a descubrir en ese globo de ensayo la plasticidad de la república, una plasticidad que no tenía la monarquía constitucional. Entonces, esos dos escenarios me parecen muy interesantes para mirar, digamos, entre las revoluciones liberales de los 20 y la revolución del 48 en Europa, ¿no? y que deriva en el Segundo Imperio, pero no para ver las influencias que tuvieron en América, sino para ver cómo en realidad la cuestión republicana abre una variedad de posibilidades en donde, insisto, podía habitar desde los proyectos más radicales hasta los proyectos más autoritarios y reaccionarios, ¿no? Gracias, Marcela. Acá hay otra pregunta de Mariano Kloster que dice, muy interesante la exposición y felicitaciones por el libro. Sin haberlo leído todavía, quisiera preguntarle a la doctora Ternavasio si considera que el final temporal que se propuso en esta obra guarda algún tipo de relación con la situación interna del espacio rioplatense, en concreto con la disolución del gobierno central y el surgimiento de los estados provinciales autónomos.
También si encontró en las fuentes algún tipo de referencia concreta a esta coyuntura política interna. Gracias. Sí, gracias, Mariano. Sí, claro, presento ese momento de la caída del poder central, pero lo que hago es desplazar la atención muy argentina y muy endogámica de haber pensado que la crisis del año 20 es la caída del poder central porque las fuerzas federales del litoral avanzan y hacen caer al directorio. Y en realidad está cayendo un mundo, es decir, el dialogar con las revoluciones liberales ibéricas me permite mostrar, entre otras cosas, porque una vez que ganan los federales y cae el directorio el 1 de febrero, un mes después del pronunciamiento de Riego en España, del cual toman conocimiento bastante después, ¿por qué los dos vencedores en esa batalla, que son los líderes federales aliados de Artigas, López y Ramírez, deciden no declararle la guerra a Brasil? Bueno, porque ahora han ganado y tienen mucho más por perder, siguiendo, digamos, lo que ya consideran una estrategia suicida por parte de Artigas, que ha perdido todo el territorio, de declararle la guerra a Portugal, y por lo tanto, siendo vencedores, empiezan a mirar el escenario internacional con otros ojos. Entonces, lo que intento es mirar la caída del poder central en Buenos Aires en una perspectiva transatlántica, es decir, salir de la mirada endogámica y decir, bueno, los federales están mirando el mundo, los directoriales están mirando el mundo, San Martín está mirando el mundo cuando en su desobediencia decide abandonar el frente atlántico y todos quedan, digamos, virando en el vacío, porque si llegara la segunda expedición frustrada, que es la que se está organizando en Cádiz y que todos creen que va a llegar, ese frente ha quedado solo. Entonces, San Martín se va y nadie se atreve a declararle la guerra a Portugal. Entonces, sí, lo trato, no me ocupo especialmente de las consecuencias que ha de tener la caída del poder central en Buenos Aires, pero sí mostrar cuál es el contexto en el cual cae también, ¿no?, la Liga de los Pueblos Libres, y cae, ¿no?, el absolutismo en España y cae el absolutismo en Portugal. Entonces me parece que, bueno, que había que mostrar esa crisis local en una perspectiva más amplia. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, finalmente simplemente había un saludo de Javier Fernández Sebastián, que lamentaba mucho tener que retirarse y que reiteraba que tu libro, historiográficamente hablando, le parecía extremadamente interesante, dejaba saludos y agradecía la reunión. Así que, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta entre el público presente o algún otro comentario. Siento mucho no haber leído el libro todavía, entonces, bueno, pues hay muchas cosas que me quedé con mucha curiosidad de profundizar, y lo que constato es, bueno, pues las diferencias entre la historia, podríamos decir, exterior de México y de toda esa área de Sudamérica, ¿no? Entonces, para mí es una novedad y en el fondo me plantea hacia dónde podríamos ver para recuperar alguna de la metodología que Marcela está proponiendo, y bueno, pues con suerte nos tendríamos que ir hasta Maximiliano y Carlota, ¿no?, para ver cómo se presentaron ellas, una serie de elementos que tú estás manejando para estos momentos en Argentina. Pero bueno, son periodos que me quedan lejos de trabajo y de tema, pero bueno, pues siempre amplía la perspectiva que tiene uno de la problemática de esos años, ¿no? Y pues mucho gusto en haber estado con ustedes, y estaré atenta a los eventos que organiza Almanac. Gracias, Beatriz, muchas gracias. ¿Tenés otra pregunta más? Acá, comentario de Fabiola de Freitas, bueno, que pregunta, dice: profesora Ternavasio, mis felicitaciones por el libro y muchas gracias por la exposición excelente. Me gustaría hacer una pregunta siguiendo también los comentarios hechos por Luis Gustavo, que avanza temporalmente. Respecto de la guerra cisplatina o guerra del Brasil, en su concepción, ¿podría ser considerada como una continuidad de los procesos independentistas de Brasil y de las Provincias Unidas? Pregunto porque fue la primera guerra que tuvo que ver con esos nuevos estados, o por lo menos esos estados que trataban de consolidarse.
como tales. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre este asunto y una vez más, muchísimas gracias por haber estado tan clara y bueno, en esta reunión. A mí la guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, me gusta decir lo siguiente. En efecto, es la primera guerra internacional de la región, entre dos estados declarados independientes, que buscan, obviamente, apañarse en el derecho internacional y de gentes que regula las guerras, pero al mismo tiempo me gusta decir que es el epílogo de las guerras de independencia, quiero decir, y es el epílogo de las guerras de independencia en el Atlántico Sur, en donde no podemos entenderlas, sino es a partir de la profunda imbricación que hay entre las disputas que los procesos revolucionarios reciben como herencia de las dos coronas ibéricas a nivel secular y por lo tanto esa guerra es un epílogo de las guerras de independencia porque recupera esas disputas coloniales llevadas al espacio revolucionario con epicentro en la banda oriental del Uruguay y que por supuesto culmina con un tratado de paz que le da la independencia, ¿no? a esa nueva república que va a ser la República del Uruguay. Pero bueno, aquí tanto Ana Frega como Ana Ribeiro, que han trabajado ese proceso y tantos otros historiadores muestran muy bien cómo puede ser pensado también ese nuevo cuerpo soberano entre 1828 y 1830, ¿no? Cuando se firma el Tratado de Paz hasta que finalmente se dicta esa constitución, pero sí, lo que es interesante ver es cómo vuelvo a la pregunta anterior, la caída del poder central que fragmenta en 13 soberanías o cuerpos provinciales independientes a las provincias, como ha dicho Geneviève Perdón, ¿no? las provincias desunidas del Río de la Plata a esta altura, cómo se intentan, digamos, cómo intentan tomar distancia del efecto que la revolución liberal portuguesa tiene sobre la banda oriental y finalmente quedan atrapados en esas disputas para librar una guerra que el gobierno de Buenos Aires nunca hubiese querido librar, ¿no? Ahí hay una fuerte presión popular por parte de la oposición en Buenos Aires y, bueno, de algunos sectores, obviamente, de los criollos orientales. Pero digo, es más, me atrevería a decir que si uno mira el largo siglo XIX, después de las independencias, entre la guerra del Brasil, del Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, y la guerra del Paraguay, ¿no? Como cerrando este ciclo de guerras, de dos guerras internacionales, muestran hasta qué punto ambas, para no hablar de la guerra entre la Confederación Peruano-Boliviana y Chile, con el Río de la Plata, etcétera, cómo son guerras herederas de las cuestiones irresueltas que quedan pendientes de las independencias. Es decir, son cuestiones que muestran no solo la porosidad y las cambiantes fronteras en esos espacios, sino como siempre Brasil también queda involucrada en esas disputas, por lo cual allí me parece que es oportuno volver a repensar este siglo XIX en ese vínculo entre cuestiones internas y externas, porque la guerra del Paraguay, lo que nosotros en Argentina llamamos la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, claramente, hasta qué punto también nos está mostrando el solapamiento de asuntos de política interna con asuntos de política externa, pero sobre todo de las cuestiones irresueltas que han dejado, ¿no? las independencias iberoamericanas en este caso. Entonces, Carlos, te doy la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcela y todos? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto escucharte y verte a través de la pantalla, como en general pues a todos sí.
veo aquí mencionados. Bueno, yo lamentablemente no me he leído el libro, así que en fin, es un poco un salto al vacío, ¿no? Lo que voy a hacer. Todavía no lo he leído, espero tener oportunidad de hacerlo pronto. Pero claro, a lo largo por tanto, toda mi información procede de tu exposición y de las preguntas y demás, ¿no? Pero a lo largo de la misma, claro, han salido a relucir muchas cuestiones así como muy claves, ¿no? Autogobierno popular, de monarquismo popular, monarquía, república. Sin embargo, no veo o veo poco, salvo en algún calificativo, la noción constitución, el calificativo constitucional. Y me pregunto si debajo de toda esta historia, si todo esto, claro, 1814-20, en España, en torno a la figura de Fernando VII, una de las claves es justamente constitucional. Tiene una dimensión constitucional decisiva, que además gira en torno al texto de la Constitución de Cádiz. Su primer acto es librarse de la Constitución de Cádiz y justamente invocando, al menos de manera implícita, pero incluso explícitamente, ¿no? Una constitución histórica que lee en otros términos, etc. Entonces, esta dimensión constitucional, en clave de legitimación de unas u otras posiciones, ¿tú la ves presente, digamos, como sostén, ¿no? como apoyatura de las diferentes opciones de tus actores políticos, o no? ¿O eso está presente o no? Sí, gracias, Carlos. A ver, no está presente en la banda oriental, es decir, ahí no hay una apuesta constitucional, sino yo diría más bien, y esto lo ha estudiado muy bien Ana Frega, ¿no? Como Artigas funda su legitimidad en una resignificación del antiguo orden de los cabildos, ¿no? Entonces, bueno, sobre la base de la reivindicación particular de los pueblos, su poder se asienta en los diferentes cabildos. Y no hay una convocatoria a ningún congreso ni la idea de una constitución inmediata, lo cual, unido a un mecanismo plebiscitario, es decir, la vieja noción de consulta se recicla, ¿no? En el proceso revolucionario artiguista, y su forma de legitimar los procesos de toma de decisiones es consultas a los pueblos, por la vía de los cabildos y de los comandantes de armas, por sí o por no, para ratificar o no el poder de Artigas de tomar la decisión de las riendas del proceso. Por eso yo digo, en el caso rioplatense quedan atados de manos. ¿Pero cómo quedan atados? No aún con una constitución, ese Congreso Constituyente que declara la independencia, es muy interesante ver durante largas y largas sesiones, y esto Natalio Botana lo mostró muy bien en su libro Repúblicas y Monarquías, ¿no? La encrucijada de la independencia, que publicó en el 2016. El debate que se tiene allí es ¿constitución provisoria o constitución definitiva? ¿No? Entonces hay una fuerte tendencia a pensar que se puede gobernar con estatutos provisorios o con constituciones provisorias. De hecho, ellos están regulándose a través del Estatuto Provisorio de 1815, reformado como Estatuto Provisorio de 1817, y la cuestión de la Constitución, como bien ha mostrado Noemí Goldman, queda atada permanentemente a la definición previa de la forma de gobierno. Entonces, el punto es que mientras se está sigilosamente negociando en la diplomacia la posibilidad de traer un príncipe dispuesto a encarnar una monarquía constitucional, el Congreso avanza, sanciona una constitución absolutamente centralista, con carácter aristocratizante, un largo etcétera, que tiene la particularidad de no definir en ninguno de sus artículos la forma de gobierno. Es decir, no dice que es ni una república ni una monarquía, y la palabra y el adjetivo republicano tampoco aparece. Entonces, y de hecho, cuando terminan negociando a fines de 1819 en sesiones secretas de ese Congreso, aceptar la negociación que el conde de Palmela ha hecho en Francia de coronar al duque de Luca, casado con una Braganza, como los monarcas constitucionales del Río de la Plata, esto va a ser en noviembre de 1819, inmediatamente dicen, bueno,
con esta Constitución va a haber que reformarla, simplemente darle, digamos, un poco de maquillaje y el Poder Ejecutivo quedará a cargo de un rey. O sea que la cuestión constitucional está, y está en esta doble dimensión. Bueno, la Constitución puede ser plástica, ¿no? Hasta no definir la forma de gobierno, para ver si vamos a seguir un formato republicano o monárquico, pero siempre bajo la idea de que también se puede gobernar, y esto tiene que ver con lo que ustedes han trabajado muy bien, Carlos, de un constitucionalismo jurídico hispánico sobre el cual se gobierna, en donde las constituciones pueden ser provisorias, donde, es más, puede haber estatutos con un conjunto de leyes que sean provisorias. Y de hecho, el Río de la Plata me parece el mejor ejemplo de cómo descubrió que durante 4 décadas podía autogobernarse sin constitución alguna, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Bueno, ya vamos cerrando el encuentro de hoy y no quería dejar de invitar a todas y a todos a nuestra live de Bicentenario el día jueves, en la Quinta, a las 17 horas, cuando nuestra colega Adriana Campos va a presentar un trabajo, o va a presentar una conversación, va a conversar con nosotros sobre intrépidos, ilustres defensores de la patria y de la nación, la independencia en la provincia de Espíritu Santo. Y esa es nuestra última live del año y está en sintonía con las lives que venimos haciendo por el proceso de independencias en Brasil. Así que bueno, quedan todos invitados, todas y todos, y en nombre de Almanac les agradecemos mucho su participación. Marcela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el libro. Muchas gracias, Marcela. Muy obrigada. Les deseamos un buen final de tarde. Gracias a todos. Un placer haberlos visto a todos y a todas. Y gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.